El 1 de febrero de 2026 fue un día histórico para Costa Rica, porque para una mitad de la población, la victoria contundente de Laura Fernández en las elecciones nacionales significó la profundización de una revolución libertadora que había sido esperada durante muchos años, tras una larga temporada del desencanto con los partidos políticos tradicionales. Pero para la otra mitad que no votó por pueblo soberano, ese día se convirtió en la consolidación de una vía autoritaria en la democracia más plena de Latinoamérica. Pero antes de entrar en cuál de las dos visiones de la heredera de la economía jaguar se convertirá en la verdad histórica, mucho menos conocido, pero aún así no deja de ser de igual de impactante, son las profecías que hay sobre la presidenta electa para el periodo 2026-2030, y que para más asombro, tanto de partidarios de Laura como sus opositores, esas visiones fueron filtradas en un foro de la Deep Web donde supuestamente un agente de la DIS, la institución pública experta en inteligencia, espionaje y asesoramiento en seguridad nacional para la presidencia, debido al no poder dormir en paz por lo oscuras y poderosas que son, quiso usar el anonimato y enfrentar riesgos extremos para calmar su conciencia. Por lo que, si ese tema te interesa, ve preparando unas palomitas porque hoy conoceremos las profecías de Laura Fernández, y donde mi querido espectador serás el juez que evaluará si se cumplen o no. ¡Vamos! El post que llegó a mi persona a través de un contacto en redes sociales que mantendremos de forma anónima, ya que así lo quiso él, habla de un testimonio de un agente hipotético de la DIS especializado en operaciones psicológicas, que durante el gobierno de Carlos Alvarado entrevistó a un autopercibido profeta y astrólogo, que mucho antes de los hechos conocidos, advirtió sobre el fin del PAC y el comienzo de la Revolución Jaguar Libertadora impulsada por Chávez en 2022. A continuación, iré narrando lo que esa persona publicó en la red oscura. Hola a todos. Deben saber que por temor a las represalias mantendré de la mejor forma que puedo mi identidad real en secreto, ya que temo un severo castigo por el lugar donde trabajo y de las personas con mucho poder político y económico que he protegido a lo largo del tiempo de vida laboral que he podido desarrollar. Solía considerarme un ateo radical, pero lo que les voy a contar hizo temblar mis creencias sobre los asuntos sobrenaturales, aunque todavía no practico ningún credo religioso organizado. Para los que todavía no lo saben, trabajo en la DIS, que sus siglas significan la Dirección de Inteligencia y Seguridad, una entidad del gobierno que se especializa en asuntos de inteligencia, espionaje y dar ayuda a los mandatarios de turno en temas de seguridad nacional. Aunque esta institución existe en Costa Rica desde los años 1990, el tico promedio desconoce cómo trabajamos, ya que se ha hecho un esfuerzo considerable en mantener en la opacidad nuestra labor por razones obvias, porque tocamos temas muy delicados que, si caen en manos equivocadas, al país le iría muy mal. Aunque no somos tan sobresalientes como la CIA estadounidense o el Mossad israelí, ya que ellos son la crema y la nata de las agencias de inteligencia, les puedo asegurar que tampoco somos mediocres y nos la jugamos a nuestra manera. En mi caso personal, y porque el testimonio que les quiero contar lo requiere dar a conocer, yo trabajo en la sección de operaciones psicológicas de la DIS. Si hay alguien despistado que no sabe en qué consisten dichas operaciones, le puedo explicar brevemente que son tareas donde por medio del uso de información, publicidad, arte y otras formas de provocar reacciones emocionales, el gobierno puede modificar la opinión pública de los propios ciudadanos o las poblaciones de naciones enemigas con el fin de desalentar un conflicto bélico o físico.
A lo largo de los gobiernos del PAC me tocó elaborar estrategias complicadas de manipulación moral del pueblo tico en colaboración con otras instituciones públicas como las universidades y su Centro de Investigación y Estudios Políticos, mejor conocido como CIEP, donde mediante el uso de información sesgada y falacias de autoridad logramos convencer de que Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado eran preferibles ejerciendo el poder que otras fuerzas políticas. Algunas de nuestras acciones fue manipular y chantajear al candidato liberacionista de 2014, John Araya, con el fin de que se retirara de la segunda ronda, ya que le habíamos amenazado con publicar información muy comprometedora de su vida privada, con el fin de sepultar su reputación, porque todavía no se había destapado el caso Diamante, y es por esa razón que no decidió pelearla al profesor Calvo, al que no se le puede tomar el pelo por razones obvias. Después del desastre del primer gobierno PAC, que iba a tener solo una administración e iba a ser enterrado en las elecciones siguientes, nuestro equipo de operaciones psicológicas, en colaboración con algunos políticos, se intentó crear una estrategia de distracción con la legalización del matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo con pañuelo verde, porque aunque se sabía que no iban a tener el apoyo del Congreso porque se lo tenía en contra, esto iba a ser la estrategia perfecta para polarizar el país y poner un candidato conservador extremo con el mediante el miedo a un salto al vacío, tener una victoria pequeña en 2018 en defensa del amor. Es por esa razón que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica, estos dos casos con el fin de obligar al país a legalizar estas dos causas progresistas, a pesar de que el mismo Luis Guillermo sabía que desalentar los modelos de familias biológicamente reproductivas iba a profundizar el invierno demográfico. Pero conociendo su cinismo por lo del hueco fiscal, él dijo a un medio de prensa universitario que la solución era tener más hijos, pero que proponer eso era impopular en las nuevas generaciones al que intentaba conquistar el voto. Y la estrategia funcionó mucho mejor de lo esperado, porque el Partido Liberación Nacional, el partido más fuerte de Costa Rica, no pudo llegar a segunda ronda en 2018 porque colocamos a un contendiente mucho más fácil de derrotar, que fue Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Debo aclarar que Fabricio era fácil de derrotar porque, a diferencia de otros políticos de derecha nueva que gobernarían en años posteriores en otras naciones como Bukele, Javier Milei o Giorgia Meloni, que sí están preparados a nivel intelectual para defender sus ideas, convencer a las masas y administrar un país de forma responsable, Fabricio solo era un pastor fundamentalista que, si le quitamos el tema de oposición a la agenda progre, no tiene más para dar porque no posee muchos conocimientos técnicos, y es por eso que Carlos Alvarado se lo bailaba en debates, además de la gran estocada final que fue poner a circular en redes sociales y prensa amiga un video del mentor espiritual de los romachecos insultando a la Virgen de los Ángeles, lo que facilitó lo impensable de unir el voto progre con los católicos conservadores para enterrarlo en abril de 2018. Durante los primeros meses del gobierno de Carlos Alvarado, mi equipo impulsó una serie de operaciones psicológicas para lograr parecer aceptable ante el pueblo el plan fiscal que supuestamente iba a solucionar la propia crisis financiera que mis patrones habían causado. Aunque, hablando de forma honesta, Costa Rica sí necesitaba sanear sus finanzas públicas, el plan del PAC no era lo que realmente se necesitaba, porque era un ajuste estructural socialdemócrata, con aumentos de impuestos, pero poca reducción del gasto público y ningún cierre de instituciones duplicadas, y las privatizaciones eran una palabra tabú para la agrupación, porque en sus posturas políticas eso era neoliberal y podría ser contraproducente para la imagen progresista del partido. Después de enfrentar la huelga más larga del sector público y la extrema izquierda que nos acusó de neoliberales de todas formas, se tuvo que reprimir las protestas y convencer, ya sea por las buenas o las malas, a los diputados de oposición de aprobar la reforma fiscal a nuestro gusto. Pero la aprobación inicial de Charlie se esfumó muy pronto, y a pesar de campañas propagandistas en internet y la prensa tradicional,
y varios ataques de falsa bandera como la bomba en Teletica y las declaraciones del movimiento 7 de julio, debe reconocer que el pueblo llano echa de ver cuando lo quieren engañar, y no es para menos, porque yo que conocí a varias figuras del poder del círculo rojo y amarillo, vi que la bandera de la ética es opcional y solo levantada en tiempos de campaña. Es en este momento cuando operaba de forma silenciosa la UPAD, que lejos de ser un sistema informático que recopilaría datos de la ciudadanía para hacer más eficiente la aplicación de políticas públicas, lo que en realidad era una base de datos que, además de violar la privacidad de las personas, su algoritmo servía para clasificar, vigilar y poder más adelante convencer por las buenas o destruir por las malas a opositores al dúo de poder de Alvarado y su mujer Claudia Dobles. La UPAD detectó de forma muy hábil las publicaciones en un foro de un sujeto al que se le asignó el nombre de Abaddon, entre comillas, y que según sus propias palabras era un profeta que podía ver el futuro y comunicarlo a los demás. Se me encargó de entrevistarlo y poder comprobar si se trataba de un charlatán, un agente de contrainteligencia del servicio de la oposición o un verdadero profeta, aunque para mí eso sería demasiado difícil de que se cumpliera. En una habitación oscura de un edificio de la capital, pero que no revelaré cuál es exactamente, trajimos a Abaddon para charlar con él y saber de qué madera está hecho. Aquí tienen la entrevista transcrita de lo que puedo recordar. Hola Abaddon, te hemos invitado a charlar porque nuestras herramientas de vigilancia digital han detectado que publicas profecías en foros en línea y el gobierno está interesado de saber si eres un vidente real o alguien que usa lenguaje figurado para provocar la sedición entre el pueblo, porque como bien sabes, amenazar al orden constitucional es un delito grave. Queremos que no te haga derogar y nos expliques lo que haces, porque de negarte tendremos que aplicar formas más directas de hacerte confesar que no son agradables para ti. Elige qué alternativa prefieres. A mí los espíritus de otra dimensión me han buscado para comunicar los mensajes que tienen para la humanidad, y si me opongo, ellos me queman por dentro. Por lo que guste o no las palabras que me han encargado de difundir, he de hacerlo de todas formas y sin importar las consecuencias que tenga que padecer. Como agente de la DIS, hice una anotación en mi tablet donde indicaría a mis compañeros que Abaddon podría ser un fanático religioso, aunque debo avanzar con cautela en la entrevista para terminar de comprobar esa premisa. Queremos que nos expliques con claridad qué significa este comentario que dice: una nueva conjunción de planetas transformará el orden global y la Tierra prometida del trópico verá caer una dinastía que se vendió como nueva, pero que realmente no lo era. Yo pensé que los agentes de inteligencia eran personas inteligentes, valga la redundancia. No se necesita ser un conocedor de las ciencias ocultas para saber qué quiere decir mi comentario. Deje de hacerse el interesante, porque ya mismo lo someto a la técnica de la yuca sin aceite en la retaguardia, que ha hecho a más de uno arrepentirse de no colaborar con nosotros. Si tanto insisten, voy a explicar qué significa esa profecía. Los astrólogos como mi persona estamos anticipando que en el año 2020 se hará una conjunción de los planetas Saturno y Júpiter, que marcará el inicio de una nueva temporada en el mundo, y como parte de esa nueva renovación, las figuras de poder político tradicionales dejarán de gobernar, aunque se disfracen de nuevas fuerzas políticas, porque vos sabes que el PAC es el hijo de podrido del PLN y la Unidad Social Cristiana, fuerzas que alternaron el poder desde la conjunción de Saturno y Plutón en los años 1980. Pero si los mismos de siempre, incluye el Frente Amplio, estamos en un gobierno de unidad nacional, ¿quién los va a reemplazar? ¿El Partido de los Emparedados? Te recuerdo que incluso la fracción ramacheca se dividió en dos y viven más peleados que nunca. Abaddon respondió que no se podía ser sarcástico con el poder, mientras se es servil al sistema, por lo que decidimos continuar con la entrevista. Hay una de sus profecías que me llama la atención. Tiene que ver con que la famosa conjunción de 2020 que dice que un evento generacional
marcará no solo a Costa Rica, sino el mundo entero, y que dicho suceso será guiado por un jinete que monta un caballo putrefacto, y que tras él, un enorme abismo de fuego consumirá la humanidad. Me gustaría saber de qué parte de la Biblia sacó usted esa idea, o si se trata de algún ataque con aspiración a crímenes de lesa humanidad que tus patrones piensan ejecutar contra la sociedad. Explícase sin usar un lenguaje tan opaco y fácil de tergiversar a gusto personal. Agente, tenga por favor un poco de respeto por las personas que tenemos creencias arraigadas en la dimensión espiritual, porque los espíritus son entes muy serios cuando advierten sobre el futuro. Se me ha comunicado que el jinete montando un caballo putrefacto no es un personaje literal, sino un símbolo. Lo que realmente significa es que es una gran peste o enfermedad que vendrá de tierras muy lejanas, castigará al planeta, por lo que el abismo de fuego que consumirá el mundo es una gran tragedia donde la economía, la salud física y mental, las libertades individuales, la sociedad serán gravemente disminuidas, porque el fuego en la tradición sobrenatural es un signo de destrucción. Abaddon aseguró que podría ser llamada así, pero también agregó que dicha catástrofe será ocasionada por la maldad del hombre, porque él me contó que distintos gobiernos de superpotencias tienen laboratorios donde se investigan y desarrollan armas biológicas que en caso de una guerra total podrían ser liberadas con el fin de forzar un armisticio. Ahí entendí que nuestro sujeto de interés podría ser un loco, pero ningún tonto, porque a mis conocimientos adquiridos tanto en el estudio como en el ejercicio de mi trabajo me decían que este escenario podría ser posible, pero su servidor no tendría la menor idea de cuándo sucedería ese castigo divino. Decidí continuar con la entrevista y le pregunté a Abaddon qué significa este texto. Tras la ceniza del gran fuego saturnino, el jardín del nuevo mundo verá el ascenso de un Mesías oscuro que gobernará a su pueblo como un emperador, pero sin serlo, alternando la espada, el rollo y la balanza. Cuando la gran peste y su respectiva crisis han menguado sus efectos mortales, vendrá un escándalo que afectará a las viejas élites, y las masas estarán ansiosas en la búsqueda de un salvador que los defiendan. Pero atentos, este salvador no será un líder conocido por mostrar normas sofisticadas de corrección política, sino que implantará un nuevo estilo lleno de confrontación, humor pesado y lenguaje crudo, que hará que las personas sencillas y trabajadoras lo amen. Cuando digo que gobernará como un emperador, pero sin serlo, es porque este Mesías oscuro será comparado con Julio César tanto en virtudes como en defectos, ya que desea y buscará todas las formas de concentrar el poder, chocando incluso con la Constitución, aunque no será un tirano despiadado porque educará a su pueblo haciéndolo más despierto e informado. Usará la espada de la justicia para castigar a los corruptos, el rollo y el conocimiento que trae la verdad, además de equilibrar el comercio y el costo de vida del pueblo. ¿Quién será ese líder tan fuerte que salvará al pueblo? Porque nuestros sistemas no han detectado ese posible vengador del que hablas. No te preocupes, pronto sabrás quién es, pero te doy una pista. Ese caudillo trabajará con tus patrones y tras un breve paso en sus filas, comenzará a destruir el sistema que lo ha rechazado. Los astros y los espíritus lo han querido así. Abaddon me ha dejado con muchas preguntas, pero no puede dejar de forma evidente que me interesaba saber quién era exactamente ese justiciero anunciado, no para otorgarle mi lealtad, sino para neutralizarlo e impedir su ascenso. Uno como abogado del diablo tiene que tener una mentalidad fría, incluso cínica, como la de Herodes el Grande o la de Nicolás Maquiavelo, porque cuando peligra perder las miras del poder, los que gobiernan deben hacer todo lo que esté a su alcance para evitar un vacío, porque de haberlo, el campo puede ser ocupado por gente contraria a tus intereses. Lo anterior suena feo, pero a los hechos no les importan tus sentimientos y en mi trabajo, eso es una regla escrita en piedra. Me quedan 3 profecías para analizar antes de que te vayas, pero hay una que habla de una pantera alada que sale en 2 de ellas. Quiero que me expliques a detalles ambas, porque suenan demasiado confusas para mí.
La primera dice así: de la selva más profunda, una pantera alada impondrá su ley sobre las lapas verdes y escarlatas, reduciendo el poder e influencia en las primeras y llevando al borde de la extinción a las segundas. No habrá paz entre los cachorros de la pantera y los polluelos de las aves. Mi despistada gente, a esta altura ya sabes que los animales son símbolos y el animal del gran vengador será la pantera o un jaguar. ¿Por qué ese animal? Porque su administración tendrá la gran fuerza del gato de las Américas, pero volará como las aves porque sus hazañas serán conocidas por el mundo, generando admiración entre los humildes y los sabios. En cuanto a guacamayas, representan dos fuerzas políticas que, a pesar de tener colores diferentes, siendo unos verdes mientras otros rojiazules, son aves de la misma familia, por lo que mucha gente las ve como iguales. Está hablando de que ese vengador despedirá a los partidos Liberación Nacional, cuya bandera es verde y blanca, y la Unidad Social Cristiana, que usa como colores identitarios el rojo y el azul, y serán castigados electoralmente por haber propuesto el impopular pacto de Figueres Calderón. Abaddon me dijo que sí, y me mostró otras de sus profecías sin que yo le preguntase. Esta decía: una joven guerrera de las Termópilas del trópico vendrá montando al jaguar libertador. Su nombre combinado significa mujer victoriosa, pero su liderazgo será fuerte como espada de hierro, pero al mismo tiempo su autoridad será amable como una madre atenta. Me ha sorprendido usted porque ni siquiera Nostradamus dejó una profecía tan bizarra como esa. Ya por mera curiosidad y no tanto por temas de inteligencia, quiero saber qué significa esa visión. Cuando hablo de una joven guerrera es porque el gran vengador designará como sucesora a una mujer joven que será muy leal a sus ideas, pero con su propio criterio. El concepto de Termópilas del trópico tiene dos capas de profundidad, porque su lugar de nacimiento tiene un nombre inspirado en una ciudad helénica que luchó con todas sus fuerzas contra una invasión externa, pero al mismo tiempo esa ciudad tropical también tuvo sus propias batallas heroicas contra invasiones tanto de un imperio extranjero como de mafias del contrabando marítimo de épocas pasadas. Interesante, porque esa sucesora tiene que haber nacido en la ciudad de Esparza, Punta Arenas, cuyo nombre está inspirado en la Esparta de Grecia, y al igual que los griegos, la Costa Rica nativa tuvo su propio Leónidas, que fue el rey indígena Garavito, que se enfrentó de forma feroz al imperio español, pero fue derrotado y un siglo después fue atacada por piratas que buscaban saquear los galeones hispanos. Pero no me queda claro sobre su nombre combinado, porque significa mujer victoriosa. La gente no suele buscar con frecuencia el significado de su identidad, y la mayoría de padres ponen nombres a sus hijos inspirados en famosos o familiares muy queridos. Has adivinado bien la ciudad de origen, pero lo del nombre combinado se lo dejo de tarea. Para eso le pagan un salario por investigar, no sea vago. Tuve que soportar esa pullita porque Abaddon me la había devuelto después de que mostré mi escepticismo burlón sobre sus profecías. Deseaba darle un mecatazo, pero debí contenerme porque, a diferencia de otros sujetos de interés, Abaddon no había sido tan mal colaborador después de todo. Antes de irte, quiero que me expliques la última profecía que hemos descubierto sobre esa mujer esparzana, joven y guerrera, que dice lo siguiente: la joven que monta el jaguar tendrá una batalla sin tregua contra 4 entes perversos. Destruirá al falso profeta. La pantera que trajo devorará a Jezabel y ella dará de comer a los buitres las carnes de 2 bestias emparentadas que se opondrán a su gobierno. Tras ello, la joven traerá la luz del candelabro de Judea, que restaurará el templo profanado. Estoy tan angustiado como ansioso por saber de qué hablas. Esa joven tendrá un conflicto político con un falso profeta simbólico, que es un personaje conservador que ya Costa Rica conoce, que en frente del pueblo dirá ser el paladín de la moral nazarena, pero que en privado se sabe de conductas inapropiadas e indecentes, que al hacerse públicas, su reputación no podrá ser restaurada. Jezabel no es el nombre exacto de la mujer opositora a la hija del jaguar, sino una representación de su identidad política. Tú conoces a Jezabel porque has trabajado para ella, y en la tradición hebrea, Jezabel fue la reina que promovió las peores cosas en la sociedad, desde el culto perverso a Moloch, los favores políticos a sectores aliados a su gobierno en detrimento del bienestar del pueblo,
y un marcado autoritarismo contra los profetas de la verdad en tiempos de una gran crisis ajenas al poder humano, como fue la sequía padecida por Israel en tiempos del rey Ahab. Lo de Jezabel sí lo comprendo porque conozco a mis patrones y soy consciente de lo que son capaces de hacer para aferrarse a la función pública. 2018 fue un ejemplo de eso. Pero desconozco quiénes son las dos bestias emparentadas que al ser derrotada su carne será repartida a los buitres. Cuéntame más sobre ellas. La primera bestia es una agrupación política muy antigua que fue herida gravemente por la pantera, pero no fue eliminada completamente e incluso los incautos verán en esa bestia un milagro de renovación que no ha sucedido. La otra bestia es más pequeña, servil a la primera y se mostrará como guardiana de los pobres y las minorías. Pero no te dejes engañar porque es un cordero con alma de dragón, porque esconde una filosofía muy siniestra en el fondo, ya que sus premisas se basan en el resentimiento. Estás hablando de que esas dos bestias son los partidos Liberación Nacional y el Frente Amplio. Nunca imaginaría ver a la extrema izquierda aliada del Partido Verde y Blanco después de discursos culpando al PLN de la larga noche neoliberal. Pero, ¿qué significa la última parte de la profecía sobre el candelabro de Judea en el templo profanado? ¿Es nuestra joven guerrera espartana una judía? No es una judía a nivel étnico, pero sus valores son de inspiración hebrea o, si prefieres, judío-cristiano. Será una guerrera al estilo de los macabeos que, después de una victoria aplastante en la contienda electoral, buscará traer la luz sobre instituciones públicas desacreditadas por la sociedad costarricense como el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, las universidades públicas o el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante reformas que hagan más eficientes y transparentes a los templos de la democracia nacional. Será una rededicación del Estado equivalente a lo que Judas y sus hermanos hicieron con la fundación del reino Hasmoneo de Judea en el siglo II a.C., después de recuperar su soberanía del imperio selúcida. Ya cuando no tenía más preguntas para nuestro sujeto de interés, lo dejamos ir sin problemas, porque creí haber llegado a la conclusión de que podía ser un rarito buscando llamar la atención en internet, después de una sesión de inhalar el humo de las hierbas malditas. Pero los ateos decimos un chiste que reza, que uno debe hacer planes para que Dios se burle de uno y te les cambie por lo que menos esperas. En 2020, Costa Rica vivía una pandemia. La UPAD se volvió un escándalo político que destrozó la reputación de mis patrones porque por primera vez allanaron la casa presidencial. Perdimos nuestras libertades y paz. El 2021 se destapó el caso Diamante que salpicó a todos los partidos tradicionales. En 2022 las elecciones las ganó un economista antisistema que no pudimos destruir su reputación con ninguna de nuestras operaciones psicológicas previas. Pero no todo se quedó ahí, porque a pesar de la guerra cognitiva en contra suya, de la cual no seguí participando porque al ser miembro de la DIS, es ilógico que uno vaya en contra del poder ejecutivo del que no se forma parte. Pude conocer a la joven que se convirtió en su sucesora, que empezó como una ministra más de un ministerio poco conocido, pero cuyas ideas y trabajo la hicieron destacar. Pude entender a qué se refería Abaddon, que su nombre combinado significa mujer joven victoriosa, porque Laura es una variación de laurel, la planta con las que se hacían las coronas para los vencedores en la antigua Roma, mientras que puede comprobar que su ética es firme porque salió totalmente libre de una acusación de robar documentos públicos cuando trabajó en la municipalidad de Cartago, una de las alcaldías manchadas por el caso Diamante. Pero no solo las profecías de Rodrigo Chávez y Laura Fernández parecían haberse cumplido, porque vi con mis propios ojos cómo el Frente Amplio se hizo aliado del PLN. Pude observar cómo fingieron una farsa de renovación con la candidatura de Álvaro Ramos en 2026. Contemplé la caída de Fabricio Alvarado por acusaciones de supuestos abusos íntimos y de cómo mis antiguos patrones, el PAC, fueron destruidos en las urnas tanto en 2022 como 2026, donde nunca volvieron a tener una fracción numerosa como antaño. Me despido en este foro porque no puedo comprender cómo un sujeto aleatorio que hacía profecías en línea pudo acertar también el futuro, porque me niego a creer que fuera pura coincidencia, pero tampoco sé si fue sobre los espíritus de los que hablaba
y por eso necesito su ayuda para encontrar una respuesta lógica a este asunto. Obviamente el post en el foro dejó a la audiencia muy dividida, porque algunos creían que Abaddon era un verdadero profeta, otros decían que todo había pasado por casualidad, mientras que los escépticos más duros afirmaban que podía ser alguien llamando la atención. Pero la pregunta es para ti: ¿cuál es tu opinión sobre los hechos narrados en este video? Te leo en comentarios porque el debate está servido. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.